Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Joaquín Cuenca, cofundador de FreePic. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre todos sus casos de éxito y cómo sacar conclusiones a futuro para seguir creando. También hablaremos de cultura de empresa y visión de negocio enfocada al usuario, pero sin perder el foco en lo que uno está buscando y quiere hacer. Y también, y por qué no, hablaremos del tema de moda, también de inteligencia artificial en el mundo de las imágenes. Esto y mucho más, empezamos. Pues tengo el placer de dar la bienvenida, como hemos dicho, a Joaquín Cuenca aquí al podcast de Hablando con Líderes desde de FreePic. Bienvenido, Joaquín. Encantada de tenerte aquí con nosotros en esta nueva edición. Hola, Era, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a pasar una horita hablando sobre tu experiencia en FreePic, qué has aprendido, cómo has crecido también como profesional. Pero la primera pregunta que siempre os hago y me encanta haceros, porque hay respuestas muy originales en este punto, es que me digas tú, en vez de decirte yo quién eres, que me diga Joaquín Cuenca quién es Joaquín Cuenca, que es pues parece una pregunta fácil, pero puede incluso ser complicada. Sí, se puede liar. A ver, si lo tuviese que decir en pocas palabras, profesionalmente, ¿quién soy? Creo que soy un emprendedor por accidente. No buscaba serlo, soy más friquicillo. Mi afición está más en las matemáticas, la astronomía, la informática sobre todo, y es lo que he hecho desde niño. Y esto de meterme al mundo de la empresa, bueno, fue un poco los alias de la vida, me vi envuelto en un par de startups. Y de ahí pues empecé yo a tomar la iniciativa de crearlas y hasta aquí. Algunas han ido bien, otras no han ido tan bien, pero en general he tenido bastante suerte. ¿Cómo se llega a ser emprendedor por accidente? Esto me gusta mucho, ¿eh? Sí, a ver, Porque hay como varias ligas de emprendedores, los que quieren serlo y en tu caso, pues el accidente, ¿no? bueno, el accidente era porque si tú me hubieses preguntado cuando empecé, yo te habría dicho que no quería ser emprendedor. O sea, que yo no quería montar una empresa, no porque estuviese en contra, sino era simplemente algo que no me atraía. Entonces, ¿cómo se llega a ser emprendedor por accidente? Lo que a mí sí me atraía era el corazón de esa empresa, ¿vale? Era el qué es lo que haces. Entonces, lo que sí que me atraía era, por ejemplo, en el caso de Panoramio, es cuando vi la posibilidad de poner fotos en un mapa. O sea, para el que no lo conozca, Panoramio fue una empresa anterior que creé con un amigo del instituto, en el que dejábamos que los usuarios nos subiesen fotos fundamentalmente de sus viajes, de Ujú. sitios conocidos que hubiesen tomado, y la novedad era que las poníamos en un mapa. Entonces, cuando las juntabas todas, tú podías ir a cualquier parte del mundo, viajando un poco con ese mapa, con ese primer Google Earth, y podías ver cualquier sitio del mundo qué cosas llamativas había, a qué cosas la gente le había echado fotos. Entonces a mí no me interesaba en absoluto la idea de crear una empresa, pero sí me interesaba mucho la idea de crear ese producto y el cómo hacerlo, ¿vale? Entonces digo un poco emprendedor por accidente porque mi interés no ha estado en la parte más accesoria de crear una empresa y toda la infraestructura que lleva, ha estado más en la parte de crear ese producto que, bueno, intentaba hacerlo lo más atractivo posible. Ujú. ¿Cómo cambia? Claro, si me dices, yo no estaba pensando en crear una empresa, sino en el core de la empresa, en crear ese producto, en innovar también. ¿Cómo cambias tu forma de pensar para adaptarte a esa nueva esfera que es la de crear una empresa sin perder el foco en, oye, a mí lo que me gusta es el core del producto? A ver, en la primera empresa que creé, Panoramio, era muy pequeñita, o sea, llegamos solamente a contratar a un diseñador. Entonces éramos mi compañero en el instituto y yo había hecho toda la programación, había hecho la parte del producto y la interfaz, y luego este diseñador vino para mejorar mucho la interfaz que yo había hecho, pero seguía siendo algo donde todos sabíamos lo que hacíamos, ¿vale? No había una infraestructura de empresa por encima. Y, y bueno, y ahí yo luego cuando nos compró Google, y ahí tuve un crecimiento personal viendo en una empresa como Google
con una cultura más americana, el cómo se organizaban las cosas, que era un product manager, qué labores tenía, que era un líder técnico, cuáles eran sus labores, etcétera. Es un poco cómo va ese organigrama. Entonces, al llegar aquí a Málaga y bueno, y crear un par de empresas, al principio empiezas haciendo lo mismo, o sea, empiezas interesado en un producto e intentas ver ese producto que encaje tiene en lo que hay hoy en día, cómo resuelve una nueva necesidad, ves si vas consiguiendo que sea popular, ¿vale? Y llega un momento en que tienes que empezar a contratar a gente para que eso empiece a crecer porque llegas al límite de lo que tú puedes hacer tú mismo o tú con tus trabajadores. ¿Bien? Y al principio sigue siendo un poco la vida de startup, pero cuando son todavía 10, 15 personas, 20 incluso, donde puedes tener todo el mundo hace un poco de todo, ¿vale? Sí. Las empresas orquesta, ¿no? Que todo el mundo está un Sí, poquito a todo. sí. Y bueno, llega un punto en ese crecimiento en el que tienes que empezar a trabajar en la estructura, porque empieza a comerte un poco, empiezas a ver problemas estructurales del tipo, oye, no conseguimos ya ir tan rápidos como antes, porque ahora hay que poner de acuerdo a mucha gente para hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos equipos que sean más compactos, más independientes? Empiezan a surgir problemas más de management, empiezan a surgir problemas incluso de liderazgo. La gente quiere cuando se une a la empresa tener un leitmotiv, una razón por la que se une, entonces hay que comunicar eso. Tienes que explicar cuáles son tus valores. Puede llegar gente que venga con una cultura, con unos valores que no están alineados con los tuyos, y no es ni bueno ni malo, es distinto, y hay que filtrarlo bien. O sea, como por ejemplo, es perfectamente válido tener los valores que tiene, no sé, me lo invento, pero una Telefónica, un IBM, ¿de acuerdo? Los ingenieros de la NASA, por ejemplo, ellos tienen una cultura muy, muy, muy centrada en cero errores. Entonces, todo lo hacían para que no hubiese errores en el código. Eso es Lo cual celebramos también, que a lo tenga cual cero. celebramos efectivamente, cuando de verdad funciona, pero tiene una tasa de errores por líneas de código que son de las más bajas de la industria. Pero luego ves ahí código y no funcionaría en un contexto comercial. O sea, Ya. lo ves y dices, hostia, pero claro, es que han hecho esto gigante, bueno, en realidad se podría haber hecho más pequeño, tal vez un poco la legibilidad, pero más compacto. Entonces, es algo que ten en cuenta que el precio que pagamos en el mundo comercial por un error no suele ser en vidas humanas. Entonces, Sí, ese sí, trade-off. ahí es una forma de medir Exactamente. diferente. Tú coges a un ingeniero que ha sido criado en esa cultura y lo pones en un contexto empresarial de una startup, no funciona. Porque no está acostumbrado ni a esa velocidad, ni a esa poca verificación, ni a esa... y va un poco con miedo, no funciona. Y no es ni mejor ni peor. Pero es bueno que Sí, haya culturalmente un alineamiento de que todos pensamos de la misma manera, si no empiezan a surgir fricciones. Hay gente que es más burocrática, gente que es menos, y empieza, en fin, lo que quiero decir es que tienes que empezar a lidiar con una serie de problemas que ya no son el servidor tarda 200 milisegundos a responder a esta pregunta y tengo que entender el porqué. ¿Vale? Y bueno, eso es, no sé, yo ya no he pasado por todo todavía, pero todavía no he llegado a una empresa del tamaño de Google o algo así en gestión, pero sí que he pasado de varias veces ya de esa fase temprana inicial donde lo estás haciendo tú a una fase más de gestión. Hoy somos casi 600 personas y bueno, en mi corazoncito sigue estando mal con hacerlos yo, es lo que a mí me gusta. bueno, pero eso yo creo que es un tema común. No es que yo lo vaya a hacer mejor, el yo entendido como persona, sino que me gusta también hacerlo yo, que yo también tengo esa sensación. Antes de seguir, quiero hacerte un par de preguntas de esto que has comentado, y es sobre tu paso por Google. Hay como una especie de también batalla entre dos lados de, oye, para que estar en o tener éxito en una startup, conviene que pases por una gran empresa. Google creo que es el cenit, ¿no? de las grandes empresas, especialmente en el mundo tecnológico. O no es necesario, ¿no? Es como el gran debate. ¿Tú cómo ves ese aprendizaje en la cultura y qué aporta? O a lo mejor no, porque me dices, oye, mira, fue maravilloso trabajar en Google, pero bueno, pues tampoco ha sido esencial en mi trabajo actual. A ver, yo tengo una educación científica y las preguntas estas prefiero
responderla viendo lo que ocurre. ¿Se crean startups por gente que no ha trabajado en grandes empresas? Sí, a punta pala todos los días. ¿Les hace falta? No. ¿Se crean startups también por gente que ha trabajado en grandes tecnológicas? Sí, también. Entonces, creo que la pregunta es más si viene bien o si no viene bien, porque las dos opciones son válidas. Son válidas. Sí, a ver, creo que puede pasar un poco el mismo efecto que si vas no sé, a alguna de las grandes universidades de negocios privadas, que no sé qué. Bueno, pues te da contactos y es posible que te facilite dar esos pasos si tu objetivo es trabajar en crear empresas. Ya te digo que el mío no lo era, el mío era más tecnológico. Pero sí que hay circunstancias en tu vida pues, que te pueden ayudar al menos a entender de lo que se espera. Sí que creo que ayuda bastante a levantar capital. Porque los inversores, bueno, digan lo que digan, se fían mucho del aspecto. Esa intuición que ellos llaman Sí. no es más que intentar leer las intuiciones porque no saben nada de lo que están hablando. Pero es intentar entender si la persona que tienen delante sirve o no sirve. Y alguien que ha pasado por una gran empresa suele hablar el lenguaje que ellos, Ya. de alguna manera. Entonces creo que eso ayuda a levantar capital. Es algo que a mí también se me da de forma horrible. Bueno, No voy vendiendo nada. pero lo has conseguido, o sea que No, también no lo he levantado hay... nunca, ¿eh? Yo nunca he levantado capital, nunca. Bueno, pero has hecho una gran empresa que oye, pues... Sí, sí, hemos tenido una ronda, hemos hecho una venta que ha sido compraventa de participaciones, pero es algo que a veces me preguntan y en el caso en ninguna empresa, de hecho, de las que yo he hecho, en Flippic en particular, tampoco, nunca he levantado capital. Flippic ha llegado hasta ahora con sus ingresos. Eh, Sí, es algo que luego hablaremos porque también hay un gran debate en ese punto. Una última pregunta sobre esto. Hablabas sobre aprender a gestionar equipos, a ese delegar, porque claro, cuando te vas haciendo mayor, pues no lo puedes hacer tú todo, aunque te gustaría, pero es realmente imposible. ¿Cómo has gestionado tú este cambio, sobre todo en FreePic, que ya pues con ese volumen de empleados, pues bueno, no puedes estar en las tareas del día a día, hay que segmentar, ¿no? Y dar ese poder a otras personas. A ver, creo que lo primero era intelectualmente reconocer que delegar bien es interesante, es algo que es tan interesante como algunos problemas matemáticos pueden serlo. Porque hay mucha gente que dice, yo es que no sé delegar, y lo tienen así como orgullo. Y es que no, es que es verdad, es que a veces Sí, sí, no, sí. no sabes delegar. Y saber delegar bien requiere pues a esa persona, hay muchas cosas que si tú no las pones negro sobre blanco, la otra persona no puede saber tú qué es lo que tienes dentro. Hablaba de alineamiento cultural, hablaba, ¿lo quieres rápido y si hay un fallito no pasa nada? ¿O lo quieres impoluto y si das un no pasa nada? Pues eso hay unos que es A y otros que es B. Y como no lo Sí. expliques, la persona que tienes delante, pues... Y como lo hago de la manera, ya vas a criticar lo que... Vaya con Dios, me la manda con un fallo, mira que le pago para que no falle, ¿vale? Y el otro le pago para que me lo haga rapidito, Ya. y tarde 2 días. Y es que no, Nunca van a estar alineados, ¿no? Esas dos persona que tienes formas. delante no lo puedes saber si no se lo dices. Entonces, delegar bien, lo primero hay que delimitar bien cuál es el objetivo. Yo no siempre lo he hecho bien, y eso se ha ido aprendiendo con el tiempo. Recuerdo que tuvimos un equipo en el que había dos personas y no sabíamos, bueno, no sabía yo aquí en particular, cuál de los dos sería mejor líder para el equipo. Y pensé, bueno, mira, no voy a definirlo claramente, ¿vale? Y espero a que emerja un líder natural, a ver si hay alguno de los dos que toma más esa iniciativa y ya es fácil decir, mira, tú has ocupado ese rol y pasas a ser líder. Fue un desastre. Los dos, Desastre los dos monumental, querían sí. ser líder, entonces los dos empezaron ahí una Ya. confrontación que acabó como Rosario de la Aurora, ¿vale? Y a partir no funciona. Entonces era, no, vamos a definir bien, estas son tus tareas, oye, y si esa persona las excede, porque va más allá, fantástico, y empiezas a ver cómo va al mejor puesto, y siempre invitándoles a que hagan lo que tú hagas, a que tomen esa extensión y tú, bueno, tú te tienes que apartar y hacer otras cosas, buscar un poco tu hueco, ¿vale? Pero intentando eh, que los demás vayan creciendo. Y luego creo que hay algo que sí que teníamos aquí en el equipo, y era, yo por lo menos genuinamente me preocupo por la gente que trabaja conmigo. Y me preocupo
de que crezcan bien. A veces, cuando yo he sentido un desalineamiento cultural fuerte, yo he tomado la decisión de despedirnos. Ya. Porque creía de verdad que es que lo mejor para esa persona no era estar aquí. Y esto es duro porque es como una donación, ¿vale? Que cuando crees que no funciona, Sí. en el momento es una putada, pero si crees que lo mejor hay que hacerlo por el bien de todos. Pero creo que, y yo creo que los empleados lo ven así, no, bueno, no lo sé, creo que sí. Y es que yo de verdad genuinamente quiero que les vaya lo mejor posible en todo, independientemente de cómo le afecte a la compañía, ¿vale? Y creo que eso se nota. O sea, creo que Ya. eso pasa. Cuando tienes a alguien que de verdad está preocupado porque te vaya bien, que no significa siempre que te diga lo que tú quieres oír. Ojo. Sí, ¿Vale? sí. Pero esa transparencia y esa preocupación, yo creo que se nota y hace que la gente quiera dar lo mejor de sí. Ese tema es muy interesante, la verdad, porque ahora mismo vivimos como una crisis cultural en general, ¿no? Y establecer una cultura de empresa creo que es básico también para que la gente se encuentre dentro de un sitio en el que pasa muchísimas horas a lo largo del día, que no es un ratito, no tiene que estar realmente cómodo. Antes de pasar a la historia de FreePic, que es como el último hito, quiero hacer un recorrido por otras. Has mencionado a Panoramio, también vendida a Google. También tenemos Luquo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Yo no conocí esta startup, yo ya empecé en el mundo de startups posterior, pero sí que quiero que en base a esto, porque hay exits en esta historia, me cuentes un poco cuáles fueron los puntos en común, tanto para, oye, dar con la tecla, de decir, oye, esto está funcionando o puede ir tirando, y también para acceder a un exit, que es como el dorado de las startups. Ahora mismo se habla mucho del éxito de las startups, sí, pero no hay exits. Esto es culpa de los periodistas, ¿no? Que buscamos el titular. Pero bueno, un poquito esa línea del tiempo hasta acabar en FreePic y ya nos entregamos directamente a la compañía. A ver, lo primero, comentar, Locuo es un proyecto que era Locuo, ¿vale? Loco, sí. Se vendió en 2005, sí, no recuerdo mal, 2004. Ya, la memoria empieza a fallarme. Fue un proyecto que fundó Ubaldo Huerta, un cubano, bueno, que fue a Estados Unidos y se educó en Estados Unidos, y que fue un poco para nosotros el que nos hizo ver que esto existía, ¿vale? Entonces fue con Eduardo, que era el amigo este del instituto que te comenté, que empezó a... Eduardo Manchón, si no me Eduardo Macho, equivoco. efectivamente. Empezó a ayudar a Ubaldo y luego me enganchó a mí también para que ayudase en el proyecto. Y de ahí un poco surgió, bueno, la idea esta de que cuando estás haciendo algo, yo había ayudado en varios proyectos, pero siempre en el mundo open source. eh, Aquí surgió el tema de, oye, esto lo podemos hacer una empresa y podemos, ¿vale? Y además tenía la gracia de que puedes validar si lo que has hecho tiene algún interés llevándolo al mercado, que eso es algo muchas veces que falla más cuando se queda más en la teoría, ¿eh? Hago algo que creo que es fantástico, pero en realidad no llego a probarlo, entonces no sé si en realidad es No sé fantástico. si es fantástico, ¿no? Entonces creo que un poco la clave de lo que comentas para que funcione, a ver, en realidad es muy difícil, pero creo que es aceptar que hay un medidor, ¿eh? Que es el mercado. Al final tu labor es, tú vas continuamente tomando decisiones de qué es lo importante y qué es lo que no. Y algunas decisiones a otros les pueden parecer locas, ¿vale? Pero lo puso bien, lo dijo claramente Steve Jobs una vez, comentó, ponemos un producto y si la gente lo compra, se hace Bien. verdad, y si no lo compra, pues es que... Entonces ellos y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas entre lo que ponemos y lo que no ponemos en ese producto, ¿vale? Entonces creo que hace falta también cierta humildad para entender que te puedes haber equivocado habiendo dado lo mejor de ti. Lo pones y no funciona, no tiene interés, a todo el mundo le da igual. Hace falta una mezcla de ver qué es lo que existe, qué es lo que la gente hace. Creo que ganas mucho si tienes empatía con el usuario. Si tú mismo eres un usuario, si tú mismo lo ves, conoces todo lo que hay y dices, wow, Ya. esto me vendría fantástico. Sí. En general tienes mucho ganado porque eso te ayuda muy bien a entender cuál es el problema. ¿Vale? Y he visto a muchos que han funcionado
porque estaban ahí en el meollo, era uno de sus problemas y había mucha gente en esa situación y la solución que dan en general es una vínculo en el mercado cuando pasa eso. Y lo que comentas del éxito, el éxito es más circunstancial, ¿eh? O sea, si tú tienes éxito en llevar un producto al mercado, bueno, luego el éxito es encontrar a alguien que quiera hacer una transacción comercial y cambiártelo. Pero para mí la parte importante es tener ese encaje del mercado y tener ese éxito, ¿vale? Luego, en mi caso, bueno, he pasado ya por venta a lo que se llama financieros, que son fondos de venture capital o de private equity, Sí. compran una parte o la totalidad de la empresa, y a lo que se llama socios industriales o estratégicos, que se les llama estratégicos o industriales es porque suelen ser otras empresas de tu propia industria que compran su producto como complemento a lo que ellos tienen. Se les llama estratégicos a veces porque compran con una intención más estratégica en teoría, no solamente por lo que estás ganando, sino por lo que le aporta tu producto a su producto. Que sería, por ejemplo, el caso de Google cuando compró Panorama, ¿vale? Panorama, sí. Y eso es que no depende tanto de ti. Ya, depende del momento, ¿no? De lo que venga. Bueno, depende de los dos. O sea, depende del mercado, depende de ti y depende de esa otra parte que quiera comprar. Y en nuestro caso con Google no creo que fuese ejemplo porque fue especialmente caótica. Bueno, luego son todas un poco caóticas. Pero teníamos algo que de verdad le encajaba muy, muy bien a Google, sin buscarlo. Nosotros lo que buscábamos era encaje en el mercado, ¿no? Buscamos hacer algo guay, algo que Sí. nos gustase. Que os gustase, sí. Sí, eso funcionó bien en el mercado y eso es verdad que a Google le venía fantásticamente bien. Porque se dieron cuenta cuando pusieron las imágenes en Google Earth que todo el mundo usaba Google Earth para ver imágenes. Entonces, Ya. caía un poco el interés en Google Earth si no conseguían esas imágenes y veían que pasaba un poco también lo mismo en Google Maps. ¿Vale? Ese fue el encaje con el que Google quiso comprar el proyecto. Y también Google ahí tenía, ahí me estoy desviando un poco, que por aquí Google, No, no. el- Gu- Continuamos. bueno, en aquella época, fíjate, Google tenía una estrategia muy largoplacista con respecto a todo lo que tocaba mapas. Acordamos un poco la época, era antes de que empezase el iPhone, era prácticamente Sí que los smartphones, o sea, la gente. podría no haber tenido tirón en una época smartphone o tal, podría haber surgido por otro lado, pero mira, oye, tiro por ahí, ¿no? Bueno, o sea, recordemos un poco el contexto ahí. Yo recuerdo perfectamente a, a Google, no sé si fue Larry Page, diciendo que ellos el futuro, el cómo lo veían, era que en unos años todo el mundo tendría un ordenador en su bolsillo y querría saber qué cosas había acerca de él. Entonces ellos entendían toda la inversión en lo que se llama en geo, incluía la compra de Google Earth, incluía la creación compra de Google Maps, incluía toda la compra de datos geográficos, que eso perdía pasta por todas partes. Sí. Lo entendían por un motivo muy estratégico, porque entendían que dentro de 10 años eso iba a ser importante y lo fue. Entonces hay veces que las empresas tienen un poco esa orientación, esa visión, y si tu producto está bien alineado, pues les interesa. Pero repito que es un poco lotería, ¿eh? Ya. No hay una receta mágica para ver ojalá, ¿no? Ojalá existiese. Una cosa que me has comentado que me llama la atención es lo que decías de hay que escuchar a la gente, tu potencial cliente, y en base a eso, pues ir tomando decisiones. ¿Alguna vez en tu caso has tomado alguna decisión que dices, no es lo que a mí me encantaría, pero es lo que me están pidiendo, ¿no? Esa forma de desalinear lo que tú quieres y lo que la gente quiere. Y también cómo gestionas como esa tangente, ¿no? Vale, no porque no hacemos lo que la gente quiere. O lo que necesitan. Hacemos O lo creen que necesitan. Exacto. No, hacemos lo que nosotros creemos que quieren, lo que nosotros creemos que les va a venir bien. O sea, nosotros les escuchamos, pero no para hacer lo que dicen. Un poco como la relación ahora con el fondo. Yo soy el responsable de la compañía, yo soy el CEO. Entonces, yo les escucho, pero la decisión de qué es lo que se hace o se deja de hacer, o sea, en todo caso, cuál es la capa de management con quien trabajamos, es mía. Y entonces hay una división clara y pasa lo mismo con el mercado. Yo escucho al mercado, o lo escuchamos, pero la decisión de qué es lo que hacemos es nuestra, Ya. no es del mercado.
Entonces, yo nunca he hecho algo que crean que es una mala idea, porque en mis empresas yo nunca he trabajado para un cliente particular, Ya. que dependía de que o le hacía X o no renovaba contrato. ¿Vale? Nunca he estado en esa situación. Entonces, siempre hemos trabajado para una gran masa de clientes. Entonces teníamos que entender qué era lo que podíamos hacer que iba a ayudar a esa gran masa de clientes. Para eso escuchábamos cuál era el problema que tenían. Ellos a veces lo daban con una solución, pero la solución bueno, la coges como idea. Y muchas veces es cierta. Pudiera ser, ¿no? Sí, Pero sí, sí, no, muchas veces es obvio lo que pasa y la solución que te dan es perfectamente la correcta. Pero nunca me he sentido mal porque siempre ha sido mi decisión de qué es lo que hacía. Pasando ya a FreePic de fondo, hemos estado hablando hace un rato, pero por si alguien no sabe qué es o qué hace, si nos puedes contar, oye, cómo nace el proyecto, un poquito su evolución y qué hacéis, porque se le define como el Google también de las imágenes. Google está por todos sitios. Google Sí, everywhere. bueno, a ver, el proyecto nace de una idea de Alejandro Sánchez. Yo estaba en aquel momento compartiendo oficina con Alejandro, Pablo y Manu y había dos proyectos que se estaban fraguando en aquellas oficinas. Uno de ellos era Fotaki, que era una página web donde tú podías comprar fotografías de fotógrafos. Empezó siendo de Málaga o Andalucía y luego de todo el mundo. Ok. Y por otro lado estaba Resultados de Fútbol, que era un proyecto que estaban haciendo entre Manu y Ale, que permitía que la gente se enterase de resultados deportivos, resultados de fútbol, de categorías incluso inferiores, que era algo que no había en el mercado. Entonces empiezo a trabajar con ellos, con los dos, y resultados de fútbol es otra historia, también apasionante, que fluye en paralelo, ¿vale? Pero el caso de Fotaki, Alejandro tenía la idea de, en lugar de vender fotografías de fotógrafos existentes, como otro banco de imagen, había varios, Sí. él se da cuenta que lo que él hacía para resultados de fútbol muchas veces necesitaba ilustraciones que estaban en páginas web gratuitas y que luego necesitaban un poco. Bien. Y las páginas web gratuitas en aquel momento eran muy incómodas de acceder. Porque cuando eran gratuitas, pues iban con muchos pop-ups, con mucha publicidad. Sí. Tenías que dar de alta para que te diesen la imagen, tenías que inventarte un email, te freían a spam, era muy engorroso, ¿ok? Y eran muchas, eran como 15, 20 y él se las conocía todas. ¿Ok? De hecho, para no mentir, a veces también iba a Shutterstock, cogía la imagen previa y le quitaba la marca de agua. A ese punto de no pagar. Oye, hay que asumirlo, ya está, no pasa Así nada. que, Los inicios son complicados, vale, ¿no? yo estoy explicando de verdad lo que había, ¿vale? No una intelequia. Y Alejandro tenía la idea de, ok, pues voy a coger el buscador que tenemos aquí en Fotaki para las imágenes y lo voy a poner para imágenes gratuitas y la gente cuando pinche pues va a esa página y ya se la descarga. Y eso fue el inicio de FreePic. FreePic fue por eso se llamaba el Google, porque era un buscador solo de imágenes gratuitas. Y tiene ese nombre FreePic porque era buscar imágenes gratis. Vale, empieza así. Sí, sin más, ¿no? El Sin naming más. estaba dado, Sí, sí. sí, sí, no, venía perfecto. Y de hecho lo hizo, pues es que él lo decía así, dice, es que aunque nadie lo use, a mí ya me viene bien. Y claro, ¿qué pasó? Pues que había mucha gente en su situación. Bueno, y muy rápidamente el proyecto, recuerdo que pasó de nada a casi 1 millón de usuarios mensuales en muy poquito tiempo, se hizo muy popular. De hecho, tanto es así que una de las páginas que nosotros indexábamos y al que le mandábamos a gente, nos pidió que le quitásemos. Y esto era muy raro porque solían hacer lo contrario. Solían pedirnos el salir más arriba, pero mandábamos mucho tráfico. Vale. Pero esto no sé Ajá. si quería que la gente fuese directamente a su página, no sé qué le pasó por la cabeza, nos pidió que le quitásemos. Entonces, de 1,5 millones de imágenes que teníamos, 1 millón eran suyas. Ya. Es un poco... ¿Conseguisteis descubrir por qué os pidió eso? No, ni lo pregunté. O sea,
lo quitamos. Simplemente se quitó y ya está. Pero aquí es donde la analogía con Google se caía, ¿ok? Porque Google indexa a miles de millones de páginas y si una le dice que si una desaparece, pues no pasa nada, ¿ok? En nuestro caso no, en nuestro caso eran 15. Si una caía podía ser, como en este caso, muy importante, ¿ok? Entonces, aquí el caso que tuvimos un poco loco fue ok, esto es un gigante con pies de palo, ¿vale? Estamos dependiendo de esta gente y además la experiencia de usuario no es muy buena, porque mientras está en FreePic guay, pero cuando salen de aquí y van a esa otra Ya. página, es el... Sí, es volvías a enfrentarte al mismo problema que aceite, tenías antes. exactamente. No has tenido que buscar entre 15, pero se Sí, descargan era fácil, ¿vale? Y pues ahí hicimos la idea muy poco intuitiva y que no te recomendaría porque no escala por mis motivos de vamos a hacer nosotros imágenes y vamos a ponerlas nosotros en FreePic y la gente se las pueda descargar directamente. Y así empezamos. De hecho, por eso en FreePic, aún a día de hoy, te puedes descargar imágenes sin ni siquiera registrarte. Tú llegas, le das a descargar y te la descargas sin límite. Y si te registras, aumentas el límite. Y si sí. pagas, aumenta todavía más. ¿Vale? Y es un poco la filosofía que seguimos. Entonces fue un poco loco, pero conseguimos. Creo que un motivo por el que funcionó era porque teníamos tan poca idea que no nos lo planteamos mucho. Porque cualquiera de la industria te ha dicho, no, sin funciona nunca. En las fotos, bueno, si quieres que una foto funcione bien en Australia, es que la tienes que tomar en Australia, porque la gente, Ya. incluso una ciudad a otra, distingue la vegetación. Es que se distinguen los edificios, los coches. No funciona. Esto tiene que ser completamente distribuido en el origen y tú solo puedes actuar de middleman, de intermediario. Pero es que nosotros hacíamos ilustraciones. Entonces, Ya. no se lo había planteado a nadie. Todo el mundo había empezado con fotografía. Entonces, en ilustraciones, eso que nos planteamos, pues sí que funcionaba. Porque lo Ya. podías hacer de un solo sitio y los dibujos pues, sí que funcionan. ¿Ok? Entonces, fíjate, fue un poco el visitar las hipótesis que todo el mundo en la industria tenía metidas en la cabeza, sin saberlo, que estaban ahí. Fue un poco lo que nos ayudó a encontrar un modelo único. Has comentado o lo que yo intuyo de esto es que fue un poco vamos a lanzarnos a la locura, que no, es un modelo que no recomiendo, poco escalable y tal, pero bueno, lo hicimos igualmente, tuvo éxito. ¿Crees que ahora mismo hubiese tenido éxito un modelo como este? Y además, el hecho de que no estuviese creado en Estados Unidos, que esto también es un debate que tenemos de algo como esto, es que podría haber nacido perfectamente allí. Y mira, no, está aquí. Vamos a hacer un Pero poco de patria. hay un detalle. Yo he dicho no es escalable, no he dicho no lo recomendaría. Son dos cosas distintas. Hay gente que piensa que lo ideal es hacer cosas escalables, pero en realidad cuando es una startup es casi una de las pocas cosas que te pueden diferenciar de una grande. La grande no puede hacer cosas que no escalen, pero tú sí. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando empiezas, es mejor empezar por algo no escalable porque te ayuda a encontrar una identidad, algo único que los demás no han explorado porque no era escalable. Entonces, está por ejemplo el caso de Airbnb, que cuando empezaron, pues, estaban en Y Combinator, en la aceleradora, y, bueno, tenían unos pocos apartamentos y se dieron cuenta de que había uno en particular que tenía unas fotos de puta madre. Y ese se alquilaba mucho más que los demás. Y de, oh, sorpresa, ¿vale? El que tiene Oh, las fotos funciona mejor, ¿vale? ¿Quién lo hubiese pensado? Entonces, Paul Graham era uno de los que les asesoraba, le decía, pues os metéis ahora mismo en un avión a Nueva York, que es donde hay los pisos, con una cámara y les echáis vosotros las fotos. y- Claro, eso no escala, ¿vale? Pero olvídate de escalar, estás intentando encontrar el modelo de negocio, de qué es lo que te diferencia de lo que ya hay. Entonces fueron para allá, echaron unas fotos muy profesionales y joder, te metías en Airbnb y era una joyita. Sí, sí, era una joya. Sí. Que si luego te metes en los alquiler de piso en Idealista para comprar o alquilar una casa, dices, ojalá tuviese los fotógrafos de... Yo he visto en Idealista, recuerdo ver una mansión que se vendía en Marbella por 3 millones y una foto en la que había una bolsa de basura metida en medio tío. Eh, Vamos a pues, cuidar el branding, ¿no? sí, no, pero pero evidentemente, o sea, el dejar que él mismo haga las fotos a su criterio con el móvil y que buenamente pueda, pues es lo escalable. ¿Vale? No significa que sea lo mejor para tu negocio. Y hay algo que hay mucha gente que se pierde en la teoría y que empieza a desechar cosas
porque en su cabeza no sean escalables. Y luego siendo escalable es más escalable de lo que tú te crees. ¿Vale? Pero bueno, escalable, coño, pues contrato a 5 fotógrafos y no es tan caro y ya me permite crecer mucho más y con el ejemplo los demás ya ven qué es lo que se puede y lo que no se puede y empiezo y ya veo cómo me las apaño. ¿Cuál es ese punto de inflexión en el que tomas ideas que dices, bueno, no es escalable, como podría ser el ejemplo de Airbnb, llevado a vuestro caso? Ese punto de inflexión dices, vale, aquí ya tenemos que empezar a pensar en crecer, sobre todo teniendo en cuenta que vosotros nunca recorristeis a una financiación, sino que fue recursos propios. Ahí tienes un poco el tema de, oye, tengo que subsistir y pagar esos sueldos, no va a haber un inversor externo que me diga, toma, aquí lo tienes. A ver, en nuestro caso fue mantenernos flexibles en lo que hacíamos. Nosotros no empezamos con lo que es FreePic hoy como idea definitiva yendo en línea recta. Y creo que nadie lo hace. El que lo vende como que lo ha hecho así... miente. Sí. Nosotros empezamos con un buscador. Y ese buscador por sí mismo se sostenía, porque le pusimos publicidad, como hacía Google. Y ese buscador tuvo mucho éxito y a nosotros no nos costaba dinero conseguir esas imágenes en Internet. ¿Okay? Eso nos dio dinero que nos permitió contratar a programadores y que nos permitió pagar a diseñadores. Los primeros diseños que hicimos, nosotros los monetizamos, porque cuando nos llegaba el diseño, se lo dábamos, por ejemplo, a un bloguero, a cambio, o sea, como regalo para sus lectores. Entonces el bloguero lo ponía porque era algo que costaba cientos de euros hacer ese diseño. Entonces lo ponía en su blog, se lo recomendaba a sus lectores e incluía un enlace a FreePic. Y un mes después, de todas formas, ese entraba dentro de FreePic, con lo cual a nosotros nos salía gratis. Entonces fue una forma, empezamos a crecer en tráfico, empezamos a crecer en notoriedad y empezamos a cubrir cada vez más las cosas que los usuarios buscaban. También esa producción, nosotros miramos los logs del buscador y vimos qué es lo que la gente estaba buscando más. Y nos dedicamos a hacer eso. No fuimos en general a inventar... a la rueda, ¿no? Exactamente. Entonces llegó un momento en que no sé si era un 10% de la producción, de todo lo que había, estábamos cubriendo el 80% de lo que la gente se descargaba. Y ya llegó un momento en que fue planteable, cumplimos el objetivo, que era no depender de esas 15 páginas. Llegó un momento en que ya las pudimos apagar y quedarnos con nuestro contenido. Pero fue una transición bastante suave en el sentido de que no, en todo momento teníamos un modelo que estábamos monetizando y hicimos una transición hacia ese nuevo modelo que en todo momento fue financieramente sostenible y daba dinero. En esa transformación, ¿qué retos? Voy a decir problemas, pero no me gusta decir la palabra problemas porque al final no lo son. Son cosas nuevas que te encuentras por el camino y con las que tienes que lidiar. ¿Cuáles dirías que fueron las que, oye, esto no lo habíamos pensado cuando empezamos a pensar en este nuevo modelo, también teniendo en cuenta el crecimiento sostenible? A ver, hubo varios puntos, ¿vale? Que coinciden con los grandes cambios que hicimos en el producto. Uno de ellos que fue cuando pusimos en nuestra página a referencia a lo que era Shutterstock, que es uno de nuestros grandes competidores. Entonces, a priori, eso de poner un competidor tuyo en la parte de arriba de los resultados, pero fíjate que es algo que te mantiene honesto, ¿vale? Para funcionar tienes que dar una mejor experiencia que tu mayor competidor. Entonces, nosotros veíamos en qué búsquedas la gente se iba al competidor, ¿vale? Y las mejorábamos. Y veíamos, entonces era algo que económicamente nos vino muy bien porque durante mucho tiempo eso fue como el 90% de nuestros ingresos, mientras que la publicidad normal nos daba un 10%. Imagínate el impacto que tenía económicamente para nosotros. Llegó un punto en que económicamente era un modelo un poco débil, ¿vale? Sí. Porque era, claro, yo lo veía y diga, joder, si el día de mañana nos tenemos que sentar con alguien a hablar de esto, es como el momento de, sí, el 90% de mis ingresos vienen de un competidor y uno solo. Es como, oh yeah, a ver esto uno... A ver Es un problema. ¿vale? Y ahí fue donde dije, no, mira, vamos, o sea, si la gente está dispuesta a pagar en Shutterstock,
va a estar dispuesto a pagar en FreePic. Era un poco una movida, ¿eh? Porque FreePic nace como un sitio para dar imágenes gratis. De hecho, lo tiene el nombre, ¿no? O sea, El nombre, el branding, todo. Y es que poníamos imágenes de pago al lado de las imágenes gratis que dábamos. O sea, sí, sí, era sí. una colisión de trenes total, ¿eh? Y funcionó. Y de acuerdo, tenemos la he contado varias veces, y es verdad, que nos llamó un alemán que quería, yo quería que le diésemos una licencia para usar nuestras imágenes en su boda. Y yo, no, bueno, pues cógela. Y ya, no, no, pero es que claro, y la verdad, nosotros pedíamos atribución. Era tú en la imagen tenías que poner Ah, vale. algo FreePic. Y eso, como está hecho, es que tú lo abres en Illustrator o en Photoshop, y es que lo hemos puesto en una capa independiente. No es que esté quemado y sea difícil de quitar. Y dije, mira, pues te metes, le das a la capa, la quitas y ya lo imprimes. Y ya, pues Y dice, no, no, pero está en contra de los términos de uso. Yo ni los había leído. Aquí vemos la diferencia Ya, social, porque a ver, sí, ¿sabes? O sea, es tu boda, tío. No vas a. que eso es ya. Pero el tío lo quería hacer legal y claro, pensábamos, claro, es que ninguna empresa se va a meter en esto para violar nuestros términos de uso como hemos puesto en negro sobre blanco, que lo queríamos, que para nosotros era para incentivar a los usuarios a que nos enlazasen y vamos a conocer, ¿vale? Sí. Aquí es donde creamos el modelo de suscripción y lo único que te daba era, ya lo puedes usar sin tener que enlazarnos. Eso era, al principio solo era eso. Luego ya pusimos algunas imágenes que eran exclusivamente para suscriptores y ya aumentó el valor de la suscripción y empezó, pero la cosa empezó a funcionar muy bien desde el principio. Y recuerdo que otro punto, que no sé hasta qué punto hemos conseguido superar, ¿vale? Pero estamos en ello. Esto fue muy al principio, ¿vale? Yo recuerdo cuando llegamos a unos 10 millones de usuarios al mes, me senté con Ale y le dije, Ale, tío, echando números, así un poco, ¿vale? Al Un aire. poco al aire. Le dije, ¿tú cuántos diseñadores crees que hay en el mundo? O sea, ¿cuánta gente puede estar interesada en FreePic, en el planeta Tierra? ¿Vale? Eh, y ni idea tal, digo, mira, vamos a suponer que es uno de cada 100. Y ya me parece bastante, ¿eh? Porque, joder, en África hay mucha gente que no necesariamente, o sea, o por ahí mucho agricultor que en el mundo, ¿eh? Que no Un necesita día en tal, imágenes. huele a que hay mucha gente que no necesite Freebie, ¿vale? Entonces, si es uno de cada 100 y en el planeta Tierra hay 7.000 millones de personas, eso nos da, ahora ya un poquito más, eso nos da 70 millones de usuarios. Tenemos a 10, vamos a pasar de uno a 10. A mí me da que de 10 a 100 no vamos a pasar así, No. ¿vale? O sea, y en todo caso, ya se te acaba. O sea, ese es el límite de crecimiento. Sí, hay como un techo, ¿no? Había Un un techo de techo ahí, crecimiento. ¿vale? Que ya se empezaba a percibir de, joder, esto no sé hasta dónde va a llegar. Luego fíjate que ya analicé más seriamente algunos datos de la industria y no andaba yo muy lejos, ¿eh? O sea, ya vi que gente que pague en Adobe, que para usar Flippy tienes que tener Illustrator, si no, no te sirve. Sí, sí, ¿Vale? sí, O no, no ya tiene puedes ningún. descargar fotos y tal, pero en aquella época era imágenes de Illustrator. Pues hay como 26 millones de usuarios suscritos a Adobe Cloud, ahora seguramente alguno más. Pero que estaba la cosa en las decenas de millones, ¿vale? No, no se iba a las centenas de millones. Y ya, vale, ¿y esto cómo lo hacemos crecer? Eh, y bueno, ahí tomamos varias ideas de vamos a lanzar más verticales. Lanzamos un vertical de iconos que fue FlatIcon, que acabó siendo también número uno de su sector. Lanzamos fotos, pero las fotos las metimos dentro de FreePic para aumentar el valor de FreePic. Lanzamos presentaciones, eso fue más tarde, con SliceGo, ¿vale? Que eso ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en Estados Unidos. Ha superado ya a Flatiron, de hecho es hoy el segundo proyecto eh, en cuanto a visitantes. Y lanzamos Wepic, que es un editor online, y la idea de Wepic es, vamos a hacer que no haga falta ser un diseñador gráfico para poder usar lo que hay en FreePic. Todavía no está esa visión completamente ejecutada, porque hoy te metes en Wepic y tú puedes usar lo que hay en Flatiron, iconos, pero no puedes usar las fotos de FreePic, pero no puedes usar todavía las ilustraciones de FreePic. Está todavía eso en. Está en proceso, pero ahí apelas a ese segmento de la población que no es diseñador, pero a lo mejor puede necesitar. Pueden, exactamente, exactamente. eh, Oye, porque todos en algún momento, oye, necesito una imagen donde Y voy. creo que Pues hay incluso un escalón más, que es aquel segmento de la población que no tiene las herramientas, eso lo soluciona Wepic, pero tampoco tiene esas habilidades de diseño. Lo hacemos lo más fácil que se puede, te damos ejemplos, damos templates ya prácticamente hechos,
pero luego es verdad que la gente muchas veces acude a un diseñador local para que les diga lo que queda bien. Es como un asesor de moda, ¿vale? No es para que te haga Ujú. la ropa, es para que te diga cuál es. Eh, Ya. luego, Que hay un matiz ahí, ¿no? sí, 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 hay un matiz. Eh, pues esto puede haber como una capa superior que es interesante integrar dentro del producto y es cómo hacemos que haya una persona que le ayude a ese usuario a decidir qué es lo que le va bien. Me estás contando todas las fases que tiene Freepik y las etapas. ¿Cómo es vuestro proceso de innovación? Lo hemos hablado antes, escuchamos a la gente, pensamos, pero ¿qué le dirías a alguien que no sabe muy bien cómo implantar nuevas ideas para decir, oye, mira, este es como trabajamos nosotros y como lo pensamos? A ver, una cosa que tenemos nosotros es que es distinto a otras startups que he visto, es que nunca nos hemos permitido un horizonte temporal muy lejano. Ujú. ¿Ya? O sea, no hacíamos algo y Ya esperamos se que un verá. día el mercado lo acabase viendo, ¿vale? Si lo lanzábamos y no funcionaba, oye, no funcionaba, que hay que cambiar. Y si a los 6 meses nos pasó con Tutpat, hicimos un proyecto donde dábamos cursos, tutoriales, lo lanzamos. Ya. No tenía mucha atracción, o sea, ingresaba algo de dinero, pero no mucho. Creo que eran 3.000 al mes, algo así, era muy poquito para lo que es FreePic, nada más, ¿no? Y decidimos cambiar el modelo, lo hicimos completamente gratuito. Creció, pero de momento no creció los sueldos, no crecía y no creció durante un año. Y al cabo del año cerramos el proyecto. ¿Vale? Ya Entonces, está. para entender que nosotros no le damos a una idea una oportunidad ilimitada. La idea tiene que ejecutar. ¿Vale? Y muchas veces la gente empieza con una visión más idealizada se enamora demasiado de la idea y aunque no funcione, no se dan cuenta de que no funciona o no llegan a dar esos cambios necesarios para que funcione y para que encaje. ¿Vale? Entonces creo que eso es algo al menos que hacemos distinto a otros sitios que he visto. Y luego el proceso, lo he comentado, en nuestro caso era mucho de una necesidad que nosotros viésemos. ¿Ok? Que nosotros sufriésemos, que nosotros... A ver cómo decirlo. Pero también hay que matizarlo de nosotros, porque muchas veces lo lleva, Mm. es que a mí me vendría muy bien. Ya. Luego dices, no, no, pues es que no hay mucha gente como tú, ¿vale? Entonces hay que hacer esa población y esta necesidad es común, o sea, no es algo súper particular, Ya. ¿vale? Eh, no sé, darle falla un poquito de arte y menos ciencia. Que dicho desde alguien muy científico, ojo, esto es Sí. un paso importante. Quiero hablar en este ratito que nos queda del tema de la financiación brevemente. Como sabemos, Freepik nunca recurrió a la financiación, se mantiene con recursos propios. Eh, Hace un tiempo era raro. Ahora ya se está empezando a ver. No sé si es por una cuestión de, oye, las rondas de financiación son frías, los inversores están un poco más relax por las circunstancias económicas, sociales que estamos viviendo. ¿Cómo has vivido tú esto de cara al exterior? Porque a lo mejor te decían, oye, si te meto dinero, vas a crecer exponencialmente, así, a lo loco. Bueno, pues, ¿cómo has llevado tú esa elección? A ver, la elección la he llevado muy, muy bien, porque nunca... A ver, lo primero, yo que sé, tío, yo tengo la visión contraria, que ahora es más raro que antes. O sea, antes, por lo menos aquí en Andalucía, era muy común porque simplemente es que no había fondos de inversión. Incluso hoy en día hay muy, muy poquitos. Muy poquitos. Entonces, no era que eligieses, era que no había otra. O sea, o te ibas a Madrid y Barcelona o... Te daba la elección, ya está. Sí, sí, no, estaba clara. Y de hecho, todas las grandes empresas nacidas en Málaga son bootstrap, o sea, no han recibido inversión extranjera, externa al proyecto. Ahora se ve cada vez más. Yo creo que de alguna manera no sé hasta qué punto necesitas, a ver, como es un proceso que no he hecho, o sea, no sé hasta qué punto el responsable del proyecto necesita al menos saber comunicar, necesita saber explicar esos puntos fuertes, esos puntos débiles, o sea, no sé lo difícil que son
los inversores, ¿vale? Pero creo que un friquicillo más bien tímido está en Lo, desventaja, lo- ¿vale? lo va a tener complicado, En ¿no? este Sí. contexto. Ha habido una gran explosión de inversión. Tuve los números de inversión, venture Sí. capital, en private equity. En el caso de startups suele ser más venture capital, private equity es para fases Es más otro nivel, sí. maduras. Y el venture capital se ha modernizado mucho. Se ha cogido una tesis nueva. Venture Capital, para la gente que no lo conoce, empieza en Estados Unidos, empieza en la costa oeste. Y empieza con gente que decide hacer una tesis de inversión un poco loca, se lo comentan a gente de Stanford. Y es, estamos dispuestos a invertir en tu proyecto y además es, si funciona, tú vas a seguir llevándote la inmensa mayoría del proyecto y si fracasa, no pasa nada, nosotros pagamos el dinero, tú no debes nada. Entonces era como un... Ok, fantástico. Bueno, ok. ¿Dónde está la letra pequeña, Ya. no? Es... Y empieza así, ¿ok? Y es así. En Venture Capital hay, no recuerdo el nombre, pero no sé si era Frank, el de AVC. Hay uno que comentaba, si en tu fondo de Venture Capital no han quebrado 6 de cada 10 compañías, estás usando mal el instrumento. Venture Capital es un instrumento de inversión en el que tú inviertes en empresas que tienen poca probabilidad de éxito, mucha probabilidad de fallo, ¿ok? Pero poca probabilidad de éxito, pero en caso de éxito, el éxito es desmesurado. Ya. Y esa es la tesis del Venture Capital. Hay uno muy conocido que es Peter Thiel, que fue uno de los fundadores de PayPal. PayPal, sí. Y cuando tú mirabas el retorno de su Venture Capital, hay uno que decía, ha tenido un retorno extraordinario, pero si quitas Facebook, el retorno es mediocre. Y había uno que respondía ya, pero es que no puedes quitar a Facebook. Porque la tesis de un Venture Capital es que va a acertar, va a conseguir uno de mil. Va a haber uno que le dé la inmensa mayoría del retorno del fondo, ¿vale? Y es verdad que es un juego muy... Es lo que en matemáticas se llama una ley de poder, y es que tienes al que mejor le va, que consigue el 80% de todo y luego baja mucho. Entonces, ese tipo de apuestas tan desmesuradas Sí. que al emprendedor, a ver, un poco la parte más negativa, porque lo pinta muy bonito, ¿no? Es, si funciona, tú te vas a llevar una pasta, porque sigues teniendo la misma vida de empresa. Si fracasa, yo veo el dinero, no pasa nada. Ahora, la duda es, ¿qué pasa si se queda en medio? ¿Vale? ¿Qué Ya, pasa si ese ni para ti ni para mí, ¿no? ellos, o sea, en algo en lo que a ti te convendría, que es tener un modelo de negocio, lo que llaman un lifestyle business, algo que te da para ti para vivir de forma muy cómoda y muy bien, a ellos no les vale? Ya. ¿Vale? Y en esos casos, ellos suelen quedarse en el negocio. Es decir, es algo donde tú sabes que estás yendo también a un resultado polar. ¿Vale? Va a ir muy bien y pocas posibilidades de eso. O se va a cerrar. Y sales sin nada. Sí, con una mano delante y otra detrás. En tu caso, bueno, pues no ha habido Pero, inversores, pero sí. no pierdas el dinero tuyo, ¿eh? O sea que sí. No. Es decir, pero sí que es bastante jodido el echarle 10 años de tu vida y Y cerrar. nada y no cerrar nada. De ahí tenemos muchas empresas zombies que están ahí en la Esas son las nada, que sí, esas son las problemáticas. las que están en que sí que no. Sí. En tu caso, no has tratado con inversores para rondas de financiación, pero sí que aparece QT, o dicho en castellano, pues bueno, que os ofrece algo a FreePick. ¿Cómo fue ese proceso? Lo has dicho perfectamente bien. No he tratado con inversores para ondas de financiación, pero sí que he tratado con inversores. En, Exactamente. en este caso, pues Alejandro y Pablo estaban más interesados en hacer ya un exit. Y la ventaja de un fondo de private equity, un venture capital en este caso, es que cuando vendes parcialmente la empresa te permite hacer un exit un poco a medida de los fundadores. Puede haber distintos, digamos así, ganas de seguir o ganas de vender. Y esto pues nos permitió hacerlo un poco a nuestro gusto. ¿Vale? Entonces aquí en este caso la tesis de un private equity es distinta a la de un venture capital. Un venture capital Sí. sería así mismo inversor.
no tiene la ambición de saber de lo que estás haciendo. O sea, y no tiene, y no tiene no sé, no tiene la idea de poder ayudarte ni a mejorar el equipo ni a mejorar lo que haces. Ellos son Ujú. inversores, ellos invierten. Lo que sí que creen es que son capaces de leer bien el mercado y Ya. entender cuáles son las grandes tendencias macro. Entonces ellos con esas tendencias macro entienden, oye, pues interesa invertir no lo sé, en ciberseguridad, o interesa invertir en criptomonedas, o interesa Iba a decirte en inteligencia artificial. en inteligencia artificial, que es ahora la que está más de moda. ¿Ok? Entonces, dentro de ese movimiento macro que ellos ven que a largo plazo va a dar muchos retornos, buscan empresas con las que vean interés en ese Ujú. entorno e invierten ahí. Un private equity es distinto. Un private equity se puede más por un retorno financiero en la empresa, invierten en un segmento, pero sí que tienen la tesis de que una de las cosas que pueden hacer para aportar valor a esa inversión es ayudar a que mejore pues, el equipo de management, por ejemplo. ¿Vale? Ellos suelen ser más intervencionistas que un venture capital. Eh, y bueno, y en ese caso, el que Equity entrase entre FreePick a nosotros también nos sirvió para meternos en cosas en las que nosotros naturalmente no estábamos cómodos. Como por ejemplo, Ujú. en una adquisición, hemos cerrado la compra de 4 compañías en total, Sí. y, y nosotros no lo hubiésemos hecho por nosotros. No porque no pudiésemos, porque al final Sí, no, no era algo que estuviese en vuestro ADN de económicamente forma natural. el dinero a partir de FreePig, o sea, es dinero que teníamos, ¿ok? Pero no era algo que a nosotros nos llamasen, ni buscásemos, ni hiciésemos. Entonces ellos, no, venga, vamos a hacerlo y te empujan un poco en esa dirección y te ayudan un poco a salir de tu zona de confort. Ujú. ¿Cómo gestionas ese intervencionismo? Porque sí que comentas de, oye, nos empujan o nos animan, vamos a decir, animan a hacer cosas que a lo mejor no hubiésemos hecho antes, por ejemplo, las adquisiciones, pero también ese intervencionismo en una empresa que es tuya y es tu ADN, es como, wow. Y encima sin inversores previos, que también eso, pues, es un cambio importante. No, pues de alguna manera es igual que lo que he comentado antes del mercado. Es decir, tú lo escuchas y tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Yo para mí, algo muy importante, y esto lo hablamos antes de que te hinchase, era, eh, no, fíjate, no se lo dije con esas palabras, pero lo diría hoy con esas palabras, aquí hay varias cosas con esta transacción que se hacen, ¿vale? Pero hay algo que no es negociable, no está encima de la mesa, y si no te gusta, pues no habrá Y ya transacción, está. ¿vale? Y es que yo no voy a ejecutar tus decisiones. Yo los voy a escuchar, pero tienen que ser mis decisiones. Y el motivo es porque no quiero fracasar, pero si Ujú. fracaso, tiene que ser mi fracaso. Ya. Yo no voy a fracasar con tus fallos. Eso no está encima de la mesa. Entonces, algo que tienen que entender. Y tienen que entender cualquiera. Y ellos pueden cambiar el equipo de management cambiándome a mí. Sí, Cambiar lo que tiene. les dé la gana, me tienen que cambiar a mí. Mientras esté Mm. yo lo que hago es escuchar, interpretar y yo tomo mis decisiones, que muchas veces es la misma que ellos tienen. Es decir, que Sí, no piensas que hay una colisión de trenes de... que cada reunión es una guerra, ¿no? Oh, Que... no, 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 para nada, para nada. Es muy suave y en la inmensa mayoría de casos es verdad que lo escuchas, yo necesito leer un poco más sobre el tema, necesito Mm. a veces tardo tiempo en sacar mi conclusión, pero muchas veces se la tengo que acabar dando, tiene razón, ¿vale? Algunas que no, y las que no se tienen que aguantar. Y explico el motivo, ¿vale? Pero es así. Sí, pero me ha gustado eso que has dicho de, oye, yo les escucho, leo y aprendo sobre el tema, me creo mi propia opinión, que esto creo que es un problema general en la sociedad de, oye, yo voy a decir que no ya de lleno porque no está alineado conmigo, pero oye, voy a hacer un aprendizaje interno primero y luego ya voy, y si te tengo que dar la razón, adelante, que es algo para la vida, no solo para emprender. Tenemos unos minutitos y quiero preguntarte por dos cosas puntuales. Primero, sobre el fenómeno que tenemos ahora de la famosa inteligencia artificial en todas sus dimensiones. Ahora está ChatGPT, pero podemos extrapolarlo al tema de las imágenes, que es el caso que nos traen. Preguntarte cómo afecta o cómo
o qué implica esto para vuestro ecosistema? ¿Es algo bueno? ¿No es algo...? Bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esto y qué podéis aprender también de ello? Porque creo que también es una oportunidad interesante a futuro. A ver, mira, te puedo dar la respuesta políticamente correcta de que bueno, es una herramienta, es algo fantástico y no nos preocupa en absoluto. No es cierto. Vale, Así que impacta de vamos a la, lleno. a la, a la, a las- a la otra. Impacta de lleno. Pero impacta de lleno igual que le... O sea, si das un paso atrás, igual que le impacta a un periodista. O sea, ¿cómo Sí. ves tú? De hecho, eso de que tú te dediques a hacer entrevistas y ahora hay un ordenador que pueda hacer unas entrevistas que sean tal vez igual de buenas que las tuyas, ¿cómo lo ves? Nos mata por dentro totalmente. O sea, ya estábamos en crisis, siempre es una profesión de crisis continua. Imagínate ahora. O Sí, sea, pero incluso dando todavía un paso más atrás, ¿eh? Pero fíjate, siempre lo que ha pasado en inteligencia artificial es que al principio parece imposible, luego te igualan, y luego es que parece de locos el pretender ser igual de bueno que el ordenador. Esto pasó así con el ajedrez, pasó así con el Go, ¿se acuerdan? A veces sí. lo comentábamos en el juego de Go, cuando Google hace AlphaGo y desafía a Lee Sedol, que era como el gran campeón histórico de Go, todo el mundo pensaba que no tenía absolutamente ninguna oportunidad porque hasta entonces los mejores programas de Go no conseguían vencer ni a amateurs, ni a... Hmm. entonces, este consigue, lo desafía, todo el mundo cree que va a perder, ya llega, y de 5 partidas, Lee Sedol gana una. Una partida que celebra entre lágrimas, porque No, le costó última, la vida, ¿no? era la última vez que un ser humano era capaz de ganarle a una máquina. Y ya todo el mundo lo veía claro. Y a partir de ahí, o sea, en la siguiente versión de AlphaGo, lo mejoraron un poquito, entra un jugador anónimo a jugar en la red. Y empieza a jugar con todos los grandes campeones que había de Go en el mundo, contra los 50 mejores. De 50 partidas, ganó 50 partidas. Y al que era el campeón del mundo oficial en aquel momento, le desafió a 3 y le ganó las 3. ¿Vale? Y esa era la siguiente versión mejorada de AlphaGo y ya nadie pudo tocarlo. Ya ¿Ves? fin de la historia. Ahora estamos en un momento en el que acaban de salir unos asistentes que escriben texto, yo te diría que como una persona mejor. Mejor. Te puedo decir que al menos ortográficamente mucho mejor, ¿eh? Pero O fíjate mucho sea, mejor. Pero tú cuántas esto lo hablaba, fíjate, lo hablaba en la fiesta de Navidad con el equipo de inteligencia artificial. Y es que hicimos el comentario de que, para mí, hoy el ente más inteligente que hay en el planeta ya no es una persona. Y esto cuando lo comenté, lo hablé con Andrés Rubio, un amigo mío, es experto en inteligencia artificial, me dijo, tío, te has pasado, tal. Y yo, no, no. no. Y Pablo dijo, no, no, espera. El comentario fue el siguiente, ¿a cuántas personas conoces tú que sean capaces hoy de pasar el examen de selectividad en español, de pasar el examen para ejercer como abogado en Nueva York, de pasar el examen para ser médico en Estados Unidos, de pasar el examen de ingeniería de Google para entrar a trabajar en un nivel 3 al que yo tenía en Google? eh, que te responde de filosofía, de poesía, te escribe un De lo que cuento, sea, se te sabe explica un todo. teorema matemático, te escribe programas de ordenador. ¿A cuánta gente conoces tú? Sí, luego no es inteligente, ¿vale? Cuando entras a algo, Sí, no tiene oculta. la personalidad, pero da Bueno, igual. seguro, hostia, la va Bueno, teniendo. no lo Yo, sé. yo no me Espero dan que no. claro. O sea, estamos entrando aquí en un debate Es un debate que metafísico. comentamos cuándo surge la personalidad y por qué, y si tiene una base física o si es más estructural, y si este tipo de cosas puede acabar teniendo. Y bueno, y pasa con el arte. A nosotros, sinceramente, las imágenes que nosotros hacemos son las imágenes de stock, ¿vale? Son imágenes existentes de cosas reales. Esto, las imágenes que generas son más, te diría más las imágenes de DeviantArt, que son más ilustraciones. Y era Sí, algo que es que no se podía hacer a demanda, y ahora se puede hacer a demanda. Es ya. muy impresionante. Eh, yo creo que va a cambiarlo todo, o sea, va a cambiar todo mucho. Todavía no sabemos en qué sentido, todavía no sabemos en qué lugar nos deja ya y a cuántas cosas va a afectar. Un comentario que hice también. Cuando yo leo algo que ha escrito ChatGPT o el asistente de Bing,
Si me entero de que lo ha escrito ChatGPT, porque me lo dicen, pierdo interés. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé, pero es la verdad. Pierdo. Es un tema a analizar, ¿no? Si yo sé que tú lo has escrito, yo sé que hay Sí. una persona que le dedica un esfuerzo. O sea, estoy yendo contra algo. Porque alguien le ha dedicado tiempo y yo estoy aquí entendiendo lo que esa persona es. Esto solo un poco la duda de ¿es solo el canal o hay también parte del emisor? Yo Sí. para mí me estoy dando cuenta, pensaba que no, pero porque a veces tú el emisor no está contigo, estás leyendo algo de un clásico, pero alguien ha dejado ahí, no lo sé, pero La impronta, ¿no? Es como, y, oye, te yo sigo a leerías, este, en mi caso sigo a este periodista, me da igual lo que escriba, voy a leerlo igualmente, aunque sea un tema que no me interese, yo pero como si lo ha es un escrito texto, él, si es un texto largo escrito por ChatGPT y sé que está escrito por ChatGPT, es que el segundo párrafo es que estoy pensando, es que es mierda, es que esto, o sea, es que nadie lo ha ya. pensado esto. Eh, No lo sé, y no sé cómo acabará, no sé, pero de verdad, genuinamente, a mí me pasa eso. No sé si le pasa a más gente. En Twitter lo comenté y había mucha gente que decía, a mí me pasa también. De que no, Sí, no considero... es... Pues un poco el rechazo inicial, luego ya veremos en qué Yo no tengo termina. rechazo, ¿eh? Yo no tengo rechazo, para nada. A mí me encanta el tema. No, Es como juego, ¿no? no, Es un no, no, poco no, no, juego. no es rechazo, es falta de interés. Sí. Y no sé si seguirá pasando, no sé si le pasará a más gente y no estoy criticando la calidad de lo que hace. Pero yo Ujú. no tengo interés, a mí no me interesa. Si una persona no ha puesto algo suyo ahí, a mí no me interesa. Es la verdad. Bueno, gracias por la parte que nos toca a nosotros. Sobre esto y una última ya pregunta. ¿Cómo vais a adaptar todo este nuevo ecosistema a vuestro mundo? Porque claro, o bueno, si estáis pensando, alguna, no digo que me des la clave, pues no vamos a dar pistas al resto, pero hay esperanza en vuestro caso. Bueno, a ver, sí, nosotros estamos adaptándonos. Para mí, o sea, yo para decir la respuesta es un gran no lo sé. O sea, no sé cómo va a Ujú. afectar. Sí, no, pero eso no lo sé, es general. Creo que estamos entre todos explorando el qué impacto tiene esto. Y creo que es bueno que se esté yendo un poco a poco. Nos da tiempo a entender esto hasta dónde llega y para mí, sinceramente, de golpe esto es como tecnología alienígena, ¿eh? O sea, de repente los ordenadores pueden hablar con una persona, joder, ¿vale? Sí, O sí, pueden es muy pensar con fuerte, una sí. persona, no como una persona, mejor que una persona. Ujú. O sea, luego te hacen dibujos que es verdad que pues, no siguen reglas estructurales, no tienen mil las líneas de fuga, o sea, tienen mil defectos, Pero de pero hay momento, dibujos que funcionan bastante bien y de ilustraciones, joder, van sí, bastante, ¿vale? Y en todo caso ves cómo es el tema del Go, ¿vale? O sea, te llegan, te empatan y luego ya, o sea, te tú superan. llegar al punto convencido de que para una pregunta legal, digamos, pero ¿cómo puedes pensar que una persona te va a responder mejor que un ordenador que se ha leído toda la historia de todos los casos que ha habido en todos los países, conoce todas las leyes? Claro, es imposible combatir contra eso. Y lo veremos, pues hubo un momento en que pensábamos que eso tenía que ser una persona. De hecho, justo hoy leía que Allen Overy, que es un Sí, sí, sí. despacho importante, había implantado una inteligencia artificial similar a GP3, Chat GP3, perdón, solo para que sus abogados pudiesen trabajar más rápido, que les preguntasen precisamente eso. Oye, esta sentencia, dime todo, elabórame el case de este estudio y claro, o sea, es que Sí, contra eso no puedes competir. y ya veremos hasta dónde llega. Pero en cuanto a nosotros, ¿cómo nos afecta? A ver, nosotros estamos entrenando modelos. Hoy lo que hacemos es más para mejorar la búsqueda de lo que tenemos Ujú. y muy pronto empezaremos en la fase de generación. Lo que hoy tenemos en generación está desde Wipik, que es la herramienta para el público final, y ahí lo que hacemos es usar un modelo público que es Stability Diffusion, y estamos en esa fase de empezar ¿cómo se llama? A afinar el modelo para nuestro caso de uso. Yo te diría que todavía no tiene la calidad que se ve, por ejemplo, en Midjourney. Aquí en Sí, Midjourney para mí es el que hace una mayor calidad artística de una imagen. ¿Ok? Eh,
Pero sí, estamos entrando en esa fase y tenemos que ver cómo va a accionar la gente. Esto es un cambio demasiado grande como para que te pueda aquí intentar predecir cómo va a impactar. No lo sé, no lo sé. Sí, pero bueno, me quedo con la idea de, oye, es un gran cambio, hay que adaptarse, hay que buscar el encaje que todavía no lo sabemos, pero no lo sabemos en ningún sector, que eso también es importante, que es una incógnita común. Pues Joaquín, creo que nos hemos pasado de la hora, ha sido un ratito más. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Espero que la gente que nos escuche haya aprendido tanto como yo, que eso es importante. Espero que tú hayas estado también muy, muy a gusto. Yo he estado muy cómodo y muchas gracias a vosotros, Ana. Un placer. Pues gracias, Joaquín. Y a los que nos estáis escuchando aquí en el podcast Hablando con Líderes de Novicap, nos escuchamos a la siguiente y espero que sigáis con nosotros. Un saludo.